Hola, te habla Manuel del Futuro, ahora mismo editando, porque este episodio se nos fue un poquito de las manos. Material muy denso y gracias a las recomendaciones de nuestros primeros escuchas, a quienes Miguel y yo les mandamos un muy fuerte abrazo, hemos decidido dividir esto en tres partes. La primera parte que vas a escuchar es un poco de historia que consideramos sumamente necesaria para lo que se viene a continuación. Sin más, los dejo con la primera parte de nuestro segundo episodio. Sí, ya lo dijimos, ya lo sabemos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Miguel? De muchas cosas. Sobre todo vamos a hablar de Javier Milei y el futuro de Argentina, parte de su pasado y si de verdad estamos próximos a ver a Javier Milei como presidente de Argentina y cuáles son sus propuestas, por qué lo odian, por qué lo aman y por qué se ha generado este fenómeno en Argentina y en el mundo con respecto a él. Ahora, ahí es donde yo quería llegar. No nos interesa tanto Argentina como país, fuera de que podamos de verdad tener, en mi caso, familiares y amigos allá, sino que el fenómeno Milei y todo lo que gira en torno a su personalidad me recuerda un poquito, en sentido contrario, a cierto presidente venezolano de finales de los 90. Bueno, no solo a él, sino a muchas personas. Lo que pasa es que el populismo puede ser de derecha o de izquierda. Si no, tenemos ejemplos como Trump. Pero lo cierto es que, aunque sean, al final populismo significa popular. Y a pesar de que sean populares, no necesariamente sus políticas o sus propuestas están fuera del sentido común. Ojo, y cuando digo que me recuerda, para precisar por si acaso, para que nadie se vaya a hacer una idea equivocada de lo que quiero expresar, lo que quiero decir es que me recuerda en torno a carisma, en torno a individualidad, que no hay nadie aparentemente que se le parezca en el entorno político actual, y al menos no en esas magnitudes y en las posibles implicaciones que va a tener para la región. Ojalá que tenga muchas implicaciones buenas para la región, porque al final el mapa está bastante rojo en este momento y cuando las cosas son así no es muy bueno tampoco. El rojo del color del comunismo, el color, no solo el color del chavismo, por si acaso. Claro, el rojo es como el color de la Unión Soviética, el comunismo, de Marx, Entonces de muchas empezamos, cosas, no es muy bueno. empezamos, bueno, bueno, sí, todos estamos dañados. A mí me costó muchísimo volver a ponerme una camisa roja después de salir de Venezuela, pero empezamos con un poco de historia, si te parece. A ti solo. Bueno, Sí, sí, sí. Bueno, no sé en qué podemos empezar. Quien nos esté escuchando y piense que sabemos mucho de la historia de Argentina, la verdad es que no. No somos historiadores, no somos expertos en la materia, pero creo que para ahondar en el tema de Javier Milei y saber por qué está pasando esto de alguna manera, sería bueno que empezáramos a hablar un poco de Argentina, ¿no? sí, ¿Qué te todo parece? a mí me parece bien, todo necesita un contexto y las historias hay que comenzarlas por el principio. A diferencia de otros países más pequeños de Latinoamérica, yo creo que todo el mundo puede tener una referencia de Argentina, de dónde está, más o menos cuál es Messi. su cultura, Messi, Mundial, Maradona, y carne. Y bueno, Argentina también es mucho más que eso, como todos los países, ¿no? Sí, sí, claro. Argentina tiene muchas cosas, pero es cierto que en mucha parte del mundo, hasta aquí mismo, hace poquito vi un reportaje sobre, estaba hablando sobre las opiniones de la dolarización en países centroamericanos y muy poca gente conocía algo de Argentina. Que me imagino que mucha gente anda en su mundo y le importa poco el mundo exterior, pero de verdad que Argentina es creo que, no me acuerdo ahorita el lugar, pero es uno de los países más grandes del mundo. Hay una página que se llama The Real Size Of o algo similar, tengo tiempo que no la utilizo, pero que te coloca o tú puedes colocar y hacer comparaciones entre países con su tamaño real y no el tamaño que nos muestran
en los mapamundis que se van haciendo más pequeños en proporción a medida que nos acercamos a los polos por un tema de formas geométricas y demás. Y sí, la verdad es que es un país sumamente grande, sumamente lleno de recursos, históricamente desde la época de la colonia, pero que mucha gente no sabe realmente dónde está y no sabe muchas cosas justamente porque no es influyente. Si hablásemos de una Alemania, si hablásemos de un Japón, si hablásemos de cualquier otro país, me parece a mí que la gente va a tener mucho más interés por conocer detalles de su economía, de su cultura, de su sociedad, pero Argentina lamentablemente no y tiene cosas que hay que rescatar. Sí, bueno, si hablamos un poco, como dije al principio, no es que somos expertos ni nos hemos dado mucho la materia, sí nos dimos mucho la materia en investigar y escuchar y comparar cosas de Javier Milei. Lo cierto es que Argentina la descubren por allá por el siglo XVI, eh, y pues hasta el siglo XIX fue siendo colonizada por el Imperio Español, obviamente, ¿no? Y Argentina significa básicamente plata, porque Argentina tenía muchos recursos metálicos, naturales metálicos, cuales iban siendo comercializados después cuando se descubrió el Río de la Plata, ¿no? Y Y es interesante ver cómo Argentina fue uno de los países, aparte de Brasil obviamente, que no fue libertado por el movimiento suramericano de Simón Bolívar. sí, ya hablaremos de Bolívar en su momento. Y, a ver, puede ser puede ser algo de ruido, como en efecto me causó a mí cuando empecé a ver un poquito más de datos y de fechas, y el tema de que se haya colonizado tan tarde o tanto tiempo después y que después la independencia no haya permeado hacia donde permeó la gesta de Bolívar. Y venga, tomemos en cuenta la ubicación geográfica también y tomemos en cuenta cuáles eran los medios de transporte y cuáles eran los medios para llegar a ciertas tierras. Eran parte de Argentina. Bueno, no solo eso, sino que parte tenías que pasar por Brasil, por eso Argentina es un territorio importante, que Brasil ya no estaba colonizado por los españoles, sino por los portugueses. Entonces, cualquier persona que quisiera pasar a Argentina posiblemente haya tenido que hacerlo por barco, sumándole posiblemente 15 días, un mes, quizás un poco más de navegación y pasar bastante cerca de costas portuguesas, que eran los territorios que hoy en día son Brasil. Y esa gente, quizás ahora Portugal es bastante más tranquilo, si a ver, vamos, tenemos esa percepción, pero en aquellas épocas esa gente se estaba matando y se estaba matando al final del día como por las mismas razones por las que hoy se terminan llevando bien o se terminan llevando mal los países, que es por plata. Sí, sí, además era un caos, no sé, Europa se estaba peleando por medio mundo de la América. De ahí fue también donde se olvidaron de África, ¿no? Nada más le importó después para traer esclavos, y eso lo podemos hablar en otra ocasión, pero parte de no prestar atención a África fue la colonización de América, obviamente. Y la can Y fue interesante que Argentina, todavía muchas tribus de las que vivían ahí eran agricultores y hacían otras cosas. Aún con los españoles ahí, ellos todavía dominaban muchas zonas, me imagino que por el clima, o sea, la Patagonia mucho tiempo fue dominada todavía por las tribus que habitaban Argentina. la misma Pampa Argentina es un territorio que poco se diferencia del lejano oeste de los Estados Unidos en torno a lo inhóspito y también cuando es un tema de recursos, pues como que hasta que no se descubre algo a lo que de verdad se le puede sacar dinero, una industria o en aquellas épocas un recurso natural, pues son territorios que le importan a poca gente. El Estado español estaba bastante ocupado con todo el Estado, digamos, el reino español estaba bastante ocupado con todo lo que tenía en aquella época, y estaba sacando suficientes recursos
de las colonias que ya tenía y podemos hablar después en otro episodio de la crisis de la plata como mineral y cómo eso produjo la primera hiperinflación del mundo y los primeros problemas económicos asociados al exceso de recursos, que era un fenómeno que nunca se había visto en el planeta hasta ese momento. Y no es, o pareciera que no es casualidad que hoy también trataremos durante varios minutos el tema de la inflación como fenómeno. Sí, sí, sobre todo ese va a ser seguramente el centro del debate. Eh, y al final, sí, comentando lo que tú estabas hablando, eh, ellos tenían en Europa, me refiero a España o Inglaterra, tenían Francia. Al final el proceso de independencia de todos estos países americanos se dieron por las mismas guerras que se estaban dando en Europa, los cambios de monarquía, la invasión de Napoleón, y eso le dio oportunidad a los criollos de cada nación de Sudamérica, eh, Centroamérica, Norteamérica, claro, los gringos no son criollos, obviamente los estadounidenses no son criollos, pero, Sí, pero pero les dio la oportunidad de independizarse, pues. sí, se beneficiaron de la misma situación al final. Sí, ya cuando hablemos de Bolívar, quizás ya vamos a poder hablar un poquito más de todo ese tema del entorno geopolítico que estaba sucediendo en aquel momento y del que se acabaron beneficiando todos nuestros países de América prácticamente de punta a punta. Yo quisiera, o yo creo que salvo Haití, que tuvo una realidad de independencia particular, a pesar de haber sido el 1 de enero, y algunas otras islas pequeñas, no, creo que todos nos fuimos No, no, identificando más o menos al mismo tiempo. Y como resultado tenemos regímenes o formas de gobierno más o menos similares en todos los estados latinoamericanos. sí, me perdí un momento porque tuve que abrir la puerta, pero me imagino por dónde iban los tiros, pero sí, hay sobre todo los estados sudamericanos son bastante parecidos en forma de cómo se desarrollaron, cómo se desarrollan sus gobiernos, sus dictaduras, a diferencia de cómo se desarrollaron los países de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Aunque es interesante que, por ejemplo, adelantando un poco el tema, la Constitución de Argentina, la primera, que fue el autor intelectual fue Alberti, uno de los mayores representantes que siempre ensalza Milei, fue basada en la Constitución o parecida a la Constitución estadounidense. Es que a pesar de lo que terminó pasando la democracia de los Estados Unidos, desde un inicio fue un sistema, no vamos a decir perfecto, pero la evidencia está ahí. Fuera del resultado que pudo haber tenido la guerra de secesión de los Estados Unidos, sigue siendo el sistema más estable de toda Latinoamérica y el más estable posiblemente del mundo entero. Y el que tiene más años sin tener un dictador, que ya hablaremos de eso en un momento. El que tiene más años de estabilidad en cuanto a lo que se refiere a guerras en su territorio o a guerras por invasión, que también pudiéramos hablar en un momento de eso, en lo que tiene que ver con las Maldivas, con las Malvinas. Y desde ese primer momento, al menos filosóficamente, era el paso a seguir. El problema es que los latinoamericanos tenemos, o los hispanos en realidad, los hispanoamericanos, tenemos una idiosincrasia distinta, ¿no? Sí, muy diferente, las condiciones fueron muy diferentes, la migración fue también un tanto diferente, las condiciones de desarrollo también fueron diferentes, o sea, sería un tema muy extenso darle explicación a muchas cosas, pero lo cierto es que, por ejemplo, el Estado norteamericano sí se fundó en unas bases muy diferentes a las demás, ¿no? Podríamos entrar ahí después en mil cosas en Sí, referencia, sí, por eso. pero antes de desviarnos hacia allá, porque sabemos que si no podemos durar 4 horas aquí divagando de muchas cosas y queremos realmente llegar a lo importante, ¿ok? Argentina como nación, como estado, como territorio, independientemente de cuál sea la definición que queramos darle a cualquiera de esas tres palabras, es un
sitio bastante potente en lo que se refiere a recursos naturales y fue bastante potente en lo que se refiere a temas económicos en al menos una ocasión de su historia, ¿correcto? Sí, a principios del siglo XX, después de la independencia, hubo un tiempo obviamente marcado por cierta anarquía y típico de procesos independentistas, perdón. Pero después de la primera constitución, y al final Argentina, no quiero andar mucho en el tema, pero Argentina es muy federalista, o sea, cada región tiene sus propias reglas, como Estados Unidos, básicamente, y su propia forma de ver las cosas. Lo cierto es que a principios del siglo XX Argentina era uno de los países, si no el país más rico por per cápita del mundo. ¿Y en base a qué? ¿Qué lo llevó a a ese poderío económico durante esa época? ¿En base a qué? Bueno, ahí sí me ponchaste. Bueno, No, Argentina siempre fue un exportador de materias primas muy fuerte. En el periodo, ya ellos eran agricultores, gran parte de su población indígena, cuando los evangelizaron los españoles y los jesuitas, si mal no me equivoco, ellos controlaban la producción y de hecho eso trajo muchos problemas después cuando ellos salieron de ahí en términos económicos, pero lo cierto es que Argentina, el- entre sus exportaciones de materiales preciosos, de ay, se me fue de ganadería, es un país muy productivo, muy productivo, una potencia. hasta donde yo entiendo, Era como la Venezuela Saudita, con una diferencia guardando la diferencia. sí, con una diferencia fundamental que mientras que la Venezuela Saudita, y podemos también igual después entrar en eso, pero la Venezuela Saudita a la que hace referencia tiene que ver con la explotación, o para mí no me gusta llamarlo producción, al petróleo, porque Venezuela lo único que estaba haciendo era abrir un hoyo en el piso y dejar que eso saliera, simplificándolo a su máxima expresión. En cambio, en el caso argentino, esas épocas de gloria de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se debieron a la explotación ganadera, a la exportación de carne y derivados cárnicos que lo colocaron, lo hicieron famoso y exportaba estos productos a distintas partes del mundo. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando hay mucho dinero de por medio y la sociedad Y, civil no es y no solo la suficientemente ganadería, fuerte? tenían una industria minera fuerte Ujú. y tenían una industria petrolera también fuerte. Y todo era, ahí volvemos al tema de cómo se fundó la primera constitución de Argentina, que, que era una constitución bastante liberal. Y en ese sentido, hasta el gobierno de Irigoyen, que es donde se empieza a estatizar gran parte de las empresas argentinas. Argentina era un país bastante libre. Creo que ni siquiera tenía banco central para ese momento. Era, tenía una libertad muy fuerte y eso se tradujo en una inmensa capacidad de hacer crecer la economía. Ahora bien, no sabemos realmente, y volvemos al punto de que ninguno de los dos es historiador ni economista y mucho, y pues tampoco argentino. No sabemos exactamente qué tanto pudo haber permeado hacia el resto de personas en esta época de la que estamos hablando todavía. Hubo visionarios en los países que se desarrollaron en el mundo y eran visionarios que con su ingenio, con su empeño, con su trabajo, explotaron un recurso en el momento apropiado. ¿Ok? En el caso de Argentina, para la exportación ya de productos cárnicos coincidió, además de todo lo que ellos pudieron haber hecho, con el desarrollo de la tecnología frigorífica que permitía esa exportación, porque si no hubiese tenido que llevar un barco lleno de vacas, que por las condiciones del viaje, sabrá Dios cuántas habrían llegado a destino. En cambio, podías ya llevar una carga refrigerada ya en aquellas épocas, lo cual para mí es bastante notorio, bastante impresionante por todo lo que
o por todas las referencias que uno tiene de principios del siglo XX en cuanto a tecnología. Al final del día, pues la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Sí, claro, al final eso es, cuando tienes libertad, cuando tienes eh, formas de surgir y formas de mostrar al mundo las capacidades, las cosas van saliendo solas, ¿no? Libertad de emprendimiento, que hablaremos también en un punto sobre lo que son corrientes políticas, que es necesario dar ese contexto para terminar de caerte en entender por qué mi ley es importante en este momento, no solo para Argentina, sino para el resto de la región, como ya venimos diciendo, y por qué un mensaje tan radical y radical sobre todo para estos tiempos es tan importante y por qué debe ser escuchado. Entonces, ¿qué pasa con cualquier sociedad con instituciones débiles y mucho dinero, o mucho dinero en producción, que se terminan alimentando poderes, se terminan alimentando poderes en los casos latinoamericanos, a excepción, no me atrevería a hablar mucho de Brasil, pero en el caso latinoamericano ha habido caudillos militares desde antes de que los países que conocemos fuesen nombrados. O sea, antes de que Venezuela fuese nombrada como tal, como república, o antes de esa primera república, ya hubo caudillos militares en Argentina, hubo caudillos militares a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Y esta veneración por el hombre fuerte, por el hombre que va a venir a resolver nuestros problemas, está como impregnada también en nuestro ADN, nos guste o no nos guste. Sí, bueno, si ya tomas la referencia del Libertador, ya te puedes hacer una idea de cómo nos gusta a los latinoamericanos un Mesías que nos venga a resolver los problemas. Y Argentina ha tenido varios, como todos. Sí, eso es lo que me sorprende, que Argentina ha tenido más de 50 y pico presidentes en su historia republicana, que me parece una barbaridad. Ahora bien, esa cantidad de presidentes, si lo tomamos en cuenta, digamos que fuera de que haya podido haber cambios o no, un periodo presidencial o el tiempo que duró un presidente en ejercicio de su puesto tiene que ir en torno a 5 años, 8 años, dependiendo si repite o no repite. Y esa cantidad, los números no cuadran. Porque si estamos hablando de un periodo de unos 100, 120 años, 50 y tantos presidentes son muchos presidentes. No, bueno, son más de 150 años, pero sí, son muchos presidentes si sacas la cuenta. Sería 3 años por presidente, más el que repitió, más el dictador, más, bueno, los dictadores, y las cuentas no dan. O sea, son muchos presidentes para... Eso significa, muchos presidentes significan constantes crisis políticas, tan Y sencillo como eso. en mi cuenta entonces podemos estar contando unos tres. O quisiera yo poder dividirlo en dos, quizás tres crisis, donde la primera era la que ya estabas empezando a comentar hace un momento. ¿Cuál? La de Irigoyen. Irigoyen, bueno, estatizar y es cuando Argentina empieza a caer. Pero creo bueno, después vino Perón, no me voy a enfocar mucho en Perón y su figura, que si hacemos el video de Perón no terminamos más nunca. Lo que sí es importante ahí Pero con Perón es que coincide casi, cronológicamente al menos coincide en algún momento con distintos fenómenos similares que estuvieron vigentes en toda Iberoamérica. Estamos hablando de Franco, estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de Pérez Jiménez y algún otro que se me está escapando Castro, de Fidel Castro, por supuesto, y algún otro que se nos pudiera estar escapando, pero digamos que era el personaje de moda en los años 50, era el dictador. sí, y lo peor para Argentina es que el peronismo ha sobrevivido hasta estos días. Bueno, deformándolo para las personas que les gusten el peronismo, al final era
básicamente justicia social, pues. Justicia social es ayuda a todo el mundo y que, como sea, no trabajen y el Estado proveerá. Populismo en su estado puro. Sí, sí, sí. Debería, el peronismo es populismo sobre todo puro. Así Claro, mismo, no y quise decir mejor. populismo a la Argentina porque ellos tienen su manera particular de vivir, su manera apasionada de vivir todas las cosas y digamos que a diferencia de otros caudillos, yo creo que el peronismo es el que más vigente está. Si tú hablas con un español sobre Franco, te lo va a recordar como un personaje histórico, pero que difícilmente se repitió como fenómeno en otra persona. Si hablamos de Pérez Jiménez, Venezuela tuvo ahí su intento que pudo haber tenido sus cosas similares, pero no se repitió o no se quiso que se repitiera, al menos no como apología al personaje. Dominicana también lo tuvo y no tuvo esa fuerza como sí tuvo Argentina con Perón. Sí, de verdad que es como que ha impregnado en la sociedad, como seguramente está en la cubana con Fidel Castro y el castrismo, pero de verdad que no comprendo por qué. Si tú hablas con cualquiera que defienda eso, te lo va a pintar como lo mejor del mundo, pero cuando tú vas a los datos, lo cierto es que Argentina siempre ha estado en caída. Y es importante resaltarle a las personas que nos escuchan que no estamos hablando de Corea del Sur, ni estamos hablando de Estados Unidos, ni estamos hablando de Japón. Estamos hablando de países suramericanos que se dedican básicamente a exportación de materias primas y siempre van a tener algún mundo de materias primas que nos va a poner con datos de crecimiento que, al alza. Pero eso no significa que el país iba mejor y iba en un rumbo mejor. Eso, en lo que volvieran a caer los precios, el país entraba en, bueno, los países latinoamericanos entran en una depresión y una explosión que no es fácil de parar, porque cuando entra el dinero, cuando son estados estatistas, como siempre fue el argentino, el Estado gasta más y gasta más y gasta más. Y cuando se acaba el dinero, ahí vienen a cómo le pagamos, cómo mantenemos el gasto, nos endeudamos. Y ahí es cuando, y las mayores deudas, por ejemplo, del Estado argentino, eso es lo que generalmente vamos a estar hablando, es imprimiendo dinero, Ok, ahí me estás abriendo sin respaldo, claro. ahí me estás abriendo una ventana, ¿ok? Para explicar un par de cosas económicas que es importante dejar en contexto para que después se entienda el otro punto a donde también queremos llegar en ese sentido. Los países al final van a vivir de varias cosas, ¿ok? Al menos económicamente hablando. Internamente van a vivir de impuestos. El Estado va a cobrar impuestos a los ciudadanos, principalmente por sus actividades económicas individuales o cooperativas, para subyugar el gasto público. Un gasto público que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con generación de servicios o prestación de servicios como salud, educación, seguridad, principalmente esos tres que para mí son un indicador bastante objetivo de la situación de eficiencia que puede tener un Estado. Cuando tú en un país tienes que, como ciudadano, procurarte en medios privados la seguridad, la educación y la salud, algo está mal en cuanto a la capacidad del Estado para generarte beneficio en función de tus impuestos. Pero los Estados también viven del intercambio internacional y en un país que está, en un planeta, perdón, que está tan globalizado como estamos ahora, es importantísimo generar valor en este tipo de exportaciones. Entonces, Latinoamérica ha sufrido eternamente desde su colonia de no generar ese valor. Venezuela con el petróleo y Argentina con los productos cárnicos que si bien sí tienen algo de trabajo, no hay un valor real en esto. Entonces, si pasa cualquier cosa con la carne, si pasa cualquier cosa con los precios, inmediatamente el Estado se ve en una incapacidad para cubrir gastos
producto de esas exportaciones. ¿Y de dónde la va a sacar? La va a sacar de donde pueda. Y ningún Estado le va a apretar, o ningún Estado populista le va a apretar los pantalones como debe de hacerlo a la gente, porque son impopulares, son cosas mutuamente excluyentes. ¿Ok? El subir impuestos, el bajar subsidios, el reformar presupuestos va en contra de ganar votos. Sí, creas un círculo vicioso que después es imposible salir. El Estado, como tú bien lo definiste, debería hacer eso y hasta ahí. O sea, es a lo que yo estaría de acuerdo. ¿Qué pasa? Obviamente el Estado se beneficia del comercio, pero se beneficia del comercio porque el Estado tiene empresas. Cuando el Estado tiene empresas, tienden a ser muy ineficientes, tienden a perder dinero, tienden a que sean rescatadas, tienden a que sean subsidiadas, y se supone que lo que debería ser un ingreso para el Estado y una fuente de trabajo para la gente y una fuente de riqueza para los entes privados que estuvieran manejando esas empresas, termina siendo botar el dinero de los que sí están contribuyendo en realidad con la sociedad en forma de impuestos o en forma de trabajo, en forma de valor. Ahora bien, no existe, y esto es importante recalcarlo, no existe, o al menos yo no conozco una empresa estatal, una empresa del Estado, una empresa pública que sea más eficiente que su contraparte privada. Y justamente porque el privado va a invertir un dinero para conseguir un beneficio, y ese beneficio solamente lo va a conseguir en competencia y lo va a conseguir siendo eficiente, independientemente de con quién sea la competencia. Mientras que el Estado, lo que al solamente buscar bienestar, esa parte de ganancia que después puede ser reinvertida, que después puede ser aprovechada de cualquier otra manera, se pierde. Y nuevamente, con instituciones débiles, es muy fácil aumentar nómina, es muy fácil hacer un Estado más grande, es muy fácil hacer mil cosas que van en contra de la eficiencia. Sí, no solo eso, sino que la empresa privada busca a las personas, o sea, la empresa privada se basa en meritocracia, mientras que las empresas estatales se basan en el amiguismo, en cómo te pongo aquí, y a veces se ve mucho en empresas muy importantes que los presidentes apenas saben nada de lo que están, de lo que se trata el negocio, de lo que involucra a la empresa, Si lo sabremos nosotros. básicamente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, podemos empezar a hablar de Javier Milei porque él es la persona que viene a poner un golpe sobre la mesa sobre todos esos pensamientos que tiene la Argentina y gran parte de Latinoamérica desde hace más de un siglo.